Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 17. Vamos a comenzar con una serie de preguntas del bloque de imágenes que son bastante interesantes para comentar y después nos iremos a la sección sin fotografías, donde vemos algunas también relevantes, algunas de ellas especialmente raras, por eso las vamos a comentar también. No faltan rarezas en las últimas ediciones del MIR, tampoco pueden faltar en nuestros simulacros, como veremos a continuación. Bien, pues nos vamos lo primero de todo a la pregunta número 9 y después a la número 2. Fijaros que en los últimos años las preguntas de cardiología cada vez han cobrado mayor protagonismo en la sección de imágenes, no solamente en forma de electrocardiograma, sino que incluso nos pueden llegar a pedir interpretar ecocardios. No se espera de vosotros, ni mucho menos el día del MIR, que sepáis interpretar correctamente un ecocardio. Muchas veces nos vamos a apoyar en información complementaria que nos dan, en los enunciados de las preguntas, incluso en las respuestas posibles para intentar orientarla, pero hay veces que no nos queda más remedio que ver la imagen e intentar interpretarla a nuestra manera, dentro de lo poco formados que vamos a estar para ello. Vamos a la número 9, lo primero. La número 9 pues es bastante sencillo lo que nos piden. Aquí no nos encontramos un ecocardio, ni mucho menos. Lo que nos encontramos es una lámina anatómica y en ella lo que llama la atención es que vemos dos válvulas abiertas, dos válvulas aurículo-ventriculares que en este momento están abiertas, mitral y tricúspide. Y nos dicen que, con respecto a la imagen vinculada, ¿cuál sería la afirmación correcta? Esto también podría caer, como en la pregunta número 2, que después veremos, en forma de ecocardio. Pero bueno, en este caso, pues no lo ponen tan difícil. Vamos a ver opción por opción. Dice la 1 que corresponde a la fase de relajación isovolumétrica. Aquí a lo mejor no somos conscientes de cada pequeño detalle que aparezca en este dibujo. No pasa nada, solo tienes que tener en cuenta eso. ¿Qué está abierto aquí? Válvulas mitral y tricúspide. Luego entonces, si la mitral y la tricúspide están abiertas, ¿tú crees que va a ser la opción número 1? Lo que está claro, y esto es una cosa que no hace falta saber mucha anatomía, ni mucha fisiología, ni ser médico, ni nada por el estilo, solo tienes que saber una cosa básica y que es evidente. Si la mitral y la tricúspide están abiertas a la vez, estamos en diástole, eso está claro, En ese momento estará entrando sangre de las aurículas a los ventrículos, para eso no hace falta saber mucho. A lo mejor lo de la opción número 1 pues te puede hacer dudar. Dice, corresponde a la fase de relajación isovolumétrica. Eso es mentira. ¿Por qué la 1 es mentira? La fase de relajación isovolumétrica, ¿cuándo ocurre? ¿Cuánto dura? ¿En qué consiste? Después de expulsar la sangre, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho se van a relajar. Y esa fase de relajación isovolumétrica, cuidado, va a terminar cuando se abran esas válvulas aurículo-ventriculares, cuando se abran la mitral y la tricúspide. En el momento en el que mitral y tricúspide ya están abiertas, ya no estamos en la fase de relajación isovolumétrica. Si se llama isovolumétrica es por algo. Isovolumétrica, mismo volumen, mismo volumen. Si se abren la mitral y la tricúspide, ya empieza a entrar sangre en los ventrículos, ya empiezan a llenarse, ya no estamos hablando del mismo volumen. Entonces, ¿qué es lo que marca el fin de la fase de relajación isovolumétrica? La apertura de estas válvulas, así que ya no estamos en ella, por eso la opción número 1 pues sería mentira. La 2 dice que la válvula mitral se encuentra cerrada, eso está claro que es falso, no hay más que ver el dibujo, esta es sencilla de descartar. La 3 dice que existe paso de sangre entre los ventrículos y las arterias pulmonar y aorta. Pues esto no puede ser. Si esto es un corazón normal, un corazón sano, no tendría por qué ocurrir esto. Vamos a ver, si yo tengo abiertas la mitral y la tricúspide, en ese momento, ¿cómo tendrían que estar la aórtica y la pulmonar? Pues cerradas, y por tanto no tendría que pasar sangre de los ventrículos a la arteria siguiente, que es la aorta o la pulmonar en el caso de cada ventrículo. Luego la opción número 3 pues no tiene mucho sentido, tendrían que estar cerradas. La que sí tiene razón es la 4. Y fijaros que a lo mejor puedo dudar con la 1, dudar con la 3, con la 2 no dudo porque es muy sencilla, pero lo que está muy claro es que la 4 tiene que ser verdad. Si yo me encuentro estas dos válvulas abiertas, es que está entrando sangre de las aurículas a los ventrículos. Luego, no es una pregunta difícil en absoluto. No es difícil, la comentamos porque con esa imagen pues no puede tener ninguna duda nadie. Si alguien ha fallado esta pregunta, pues será o por despiste, o por descuido, o por ir rápido, o por leer mal, pero en ningún caso se falla esta pregunta por no saber. Pero sin embargo, fijaros lo que ocurre en la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos encontramos una imagen totalmente diferente. Al final, ¿cuál es la diferencia en realidad entre lo que hemos visto antes, que era un dibujo anatómico clarísimo, absolutamente evidente, y esto que vemos aquí, que es un ecocardio?
Esto nos puede intimidar más, esto es mucho más difícil, ¿de acuerdo? Pero aún así, tienes una ventaja, fíjate en esta imagen. El autor de la pregunta ha tenido la generosidad de marcarte cada cámara. Sé lo que es ventrículo izquierdo, sé lo que es ventrículo derecho, sé dónde están las aurículas, sé dónde está la aorta, sé dónde está la pulmonar, todo esto lo estoy viendo, porque me lo están marcando. A lo mejor esto, si no me lo marcan, pues lo normal es que no lo sepa. De saber cuáles son los diferentes planos que se pueden coger en un ecocardio y todas esas cosas, pues ya es más propio de alguien que se dedica a la cardiología. Pero aquí me están diciendo dónde estoy, lo que es cada cosa. Y aquí, vamos a ver, esta, con nuestras palabras, porque aquí ninguno tenemos vocabulario de cardiólogo, ecocardiografista. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué estás viendo aquí? Aquí lo que llama la atención en esta imagen es que hay una cámara que está llena de algo azul. Entendemos que eso será un flujo, será líquido, será sangre, estamos dentro de un ventrículo. Y fíjate dentro de ese ventrículo, que además te dicen cuál es, pone ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Está todo homogéneamente azul? ¿O dentro de este azul que ves aquí hay algo que llame la atención? Fíjate que hay algo dentro de ese azul, hay algo que es como un azul más claro, un azul con un matiz un tanto verdoso, que es diferente, y parece como que es una especie de chorro que vuelve desde donde pone aorta o válvula aórtica hacia atrás y tiene una forma más o menos de triángulo. Que a lo mejor eso, si te lo sacan del contexto de una pregunta, pues puede ser que no lo sepas interpretar. Pero aquí, ¿qué es lo que parece que buscan? Y me veo las opciones, me dicen: dime la falsa con respecto a la valvulopatía de la imagen vinculada, ya que es una valvulopatía. ¿Qué valvulopatía se te ocurre que pudiera haber una especie de chorro de sangre que parece que vuelve desde la válvula aórtica hasta el ventrículo izquierdo? No hace falta saber mucha cardiología para eso, la pregunta en el fondo no es tan complicada. Otra cosa es que te dejes intimidar porque es un ecocardio y sabes que no lo dominas bien, pero aún así, te han dicho, es una valvulopatía, ves más o menos lo que está pasando, ese chorro de sangre o esa irregularidad del color de la sangre dentro de ese ventrículo, ves de dónde a dónde va. Parece que tiene un vértice, esa especie de triángulo, donde se debería encontrar la válvula aórtica. Entonces, ¿qué puede hacer eso? ¿Qué puede pasar aquí? Pues lo que probablemente ocurra es que ese chorro de sangre está yendo desde la válvula aórtica hasta el interior del ventrículo. Luego, ¿esto qué parece ser? Parece que es una regurgitación de sangre, válvula aórtica hasta el ventrículo, será una insuficiencia aórtica en este caso, es lo que parece que tiene. Vamos a ver opción por opción. El soplo es típicamente diastólico. Bueno, pues no lo sé seguro, porque este tipo de preguntas no las domino, pero encaja en mi especulación. Parece que eso es lo que estaba buscando. Si esto fuese un soplo diastólico, es coherente con tener una insuficiencia aórtica. Sigo leyendo. Opción número 2. Es frecuente encontrarla en pacientes añosos. Bueno, pues vamos a ver. En pacientes añosos, pregunta de Mir de hace ya varios años, ¿cuál es la valvulopatía más frecuente? En un paciente muy anciano, ¿cuál es la número 1 en frecuencia? La número 1 en frecuencia, en un paciente muy anciano, va a ser la estenosis aórtica. La estenosis aórtica. Pero cuidado, la patología degenerativa de las válvulas también puede producir otros tipos de incompetencias valvulares, no solamente una estenosis aórtica. También existe, cuidado, la insuficiencia aórtica de carácter degenerativo. Eso también existe. Con el paso del tiempo, pues puede que el anillo vaya funcionando peor, puede ser que las válvulas vayan coaptando peor. Con el paso del tiempo también puedo hacer, por anciano, una insuficiencia aórtica. Es por eso la opción número 2, bueno, pues es algo que a lo mejor no lo sabes seguro, pero no te invalida el razonamiento que has hecho al principio. Fíjate, la número 4 dice: el pulso diferencial está aumentado. Eso, con independencia de lo que estás viendo aquí en la imagen, ¿a qué te tiene que sonar? ¿Cuál es la valvulopatía donde el pulso está como más prominente, como más marcado? Que además sabes que hay ciertos fenómenos, que si me late la campanilla, que si me late las carótidas en el cuello, que si... cosas de ese tipo, una circulación que es como hiperdinámica, tienes ahí como una mayor diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, aumenta la presión diferencial, por eso los pulsos son muy vivos, eso encaja en lo que has pensado al principio, una posible insuficiencia aórtica. La opción 1 y la opción 4 hablan claramente de una insuficiencia aórtica. La opción número 2 no me lo descarta, también puede existir en pacientes mayores. Me queda la 3, y atención aquí porque aquí es donde han puesto la trampa, donde... de hecho es la falsa la que tenemos que marcar, dice la 3. Cuando es severa y produce síntomas, está indicado operar. Esto es cierto en varias valvulopatías, no solamente en esta. Una valvulopatía que ya es sintomática o que es severa o ambas cosas, muchas veces va a estar indicado hacer algo con el paciente.
Luego dice la número 3 en la segunda mitad, y si el riesgo quirúrgico es prohibitivo, poner una TAVI. Una TAVI, como sabéis todos de sobra, es una prótesis aórtica que se pone por vía percutánea, mucho menos invasivo que una cirugía a corazón abierto. Eso efectivamente podría ser planteable en qué tipo de pacientes, aquellos en los que el riesgo quirúrgico sea prohibitivo. Pero cuidado, cuidado, hay que leer bien. La número 3 te está diciendo, y si el riesgo quirúrgico es prohibitivo, poner una TAVI. ¡Ojo! ¿Y si te están confundiendo con otra valvulopatía? A lo mejor es lo que están intentando hacer. La 1 y la 4, ¿a qué sonaba? A insuficiencia aórtica. La número 2 te dice que es más o menos frecuente en paciente anciano. Bueno, pues en el paciente anciano hemos dicho que las dos podrían ser frecuentes, más frecuente la estenosis aórtica, pero la insuficiencia aórtica también existe. Pues fíjate cómo la 1 y la 4 apuntan en una dirección, posible insuficiencia aórtica, y la 3 está apuntando en otra dirección. ¿Cuál es la valvulopatía que normalmente se va a operar, pero cuando no puedo operar pongo una TAVI? Eso es en la otra cara de la moneda. En la estenosis aórtica, si yo no puedo operar porque el riesgo quirúrgico es desmedido, en ese caso me puedo plantear poner una TAVI. Eso sí que es práctica habitual cuando se trata de una estenosis aórtica, pero aquí no tenemos una estenosis aórtica, es una insuficiencia aórtica. ¿Se puede usar la TAVI en la insuficiencia aórtica? Por poder se puede usar. Se está empezando a usar, pero no es ni mucho menos lo que se hace habitualmente. Por ese motivo lo que dice la opción número 3 no es correcto, no es correcto. Poner una TAVI, aunque por poder es posible, aunque se está empezando a hacer, no es la práctica normal, no es la práctica corriente cuando tienes un paciente de estas características. Por eso aquí la opción número 3 sería la que habría que marcar como falsa. Importante aquí, no inhibirse cuando una foto aparentemente no me la sé. Si te están dando una serie de datos, o bien en el enunciado, o bien entre las opciones, o te ponen que si esto es la aorta, que si esto es el ventrículo izquierdo, que tal, utilízalo. Agárrate a un clavo ardiendo, pero la respuesta correcta la vas a ver escrita. No te tienes que inhibir porque la pregunta aparentemente te supere. La 3 sería, por tanto, lo que dice la 3, eso es mucho más aplicable a la estenosis aórtica que a la insuficiencia. Acordaos que las TAVIs se emplean poco, muy excepcionalmente, cuando se trata de una insuficiencia. Por eso la 3 es la que miente. Bueno, pues nada más con respecto a eso. Una parecía muy fácil, la número 9, de hecho lo era. La número 2, aunque no parecía tan fácil, es hilar 4 datos, conectarlo y atreverse a pensar en estos términos. Bien, pues dejamos estas 2 preguntas de cardio y nos vamos a continuación a una pregunta mucho más importante porque está muy de moda en el MIR, los últimos años está cayendo con mucha frecuencia. Pregunta número 4, hemorragia digestiva, cuidado, han preguntado muchas veces la clasificación de Forrest. ¿Qué dicen aquí en la opción número 4? Tenemos una persona joven de 23 años, viene con deposiciones negras, viene con pérdida de conciencia, no ha consumido AINES en los últimos días, importante por lo que vamos a ver después entre las opciones, y nos cuentan que tiene una presión arterial de 150, una frecuencia cardíaca de 120 y en el hemograma urgente nos encontramos una hemoglobina de 8,2. Me parece que aquí ha habido un sangrado más o menos cuantioso, de lo contrario estos parámetros pues no serían explicables. Y nos dicen que se le hace una panendoscopia oral urgente ante la sospecha de hemorragia digestiva y nos cuentan que bueno, que tenemos esta imagen. ¿Y esto qué es? Esto es crítico, esto es crítico en el examen MIR tal como ahora está planteado. Las imágenes antiguamente solían ser mucho más sencillas, pero ¿qué ha pasado durante las últimas convocatorias? Las últimas convocatorias ya no ponen simples electros o fotos de granos sencillos en dermatología o alguna placa de tórax. Ahora ya están poniendo cosas cada vez más duras, están poniendo fotos de endoscopia con mucha frecuencia. No es la primera úlcera que nos aparece en el MIR fotoendoscópica. Incluso en la última convocatoria, como recordaréis, había una esofagitis de origen vírico y eso fue una fotografía. Hay que estar muy preparado para esto. Y justo esto, la clasificación de Forrest, tengo que ser capaz de no solamente de reconocer la fotografía, tengo que tenerla en la cabeza desde lo más leve hasta lo más grave, que se hace en cada caso, actitud, tratamiento, todo. Porque eso es una cosa de la que es pregunta casi segura, rarísimo que esto no aparezca en el MIR los últimos años. Vamos a ver, ¿en qué se basa esa clasificación? Antes de estudiarse cualquier clasificación es mucho más importante comprenderla. Vamos a ver, ¿de qué va eso? ¿Qué es la clasificación de Forrest? ¿En qué se basa? Lo que está buscando es tomar una actitud en función del riesgo de recurrencia del sangrado. Eso es lo que está buscando. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que tendrá más riesgo de recurrencia de un sangrado? Vamos a repasarla brevemente. Hay 3 categorías dentro de esa clasificación. 1,
2 y 3. Ya sé que en los libros viene con palabras más bonitas, pero vamos a simplificarlo a una o dos palabras como mucho, con 4 flechas, tenerlo todo muy claro. Grado 1, Forest 1, ¿eso qué es? Sangrado activo. Todavía estoy viendo el sangrado. Está sangrando en ese momento, sangrado activo. Eso es lo que va a tener mayor probabilidad de que vuelva a sangrar, de que recurra a la hemorragia. 2. Sangrado reciente, datos de sangrado reciente. Y dentro de esto vamos a ver que hay 3 categorías. El tercero se resume en una sola palabra porque solamente hay una categoría, Forest 3 y ya está. Después veremos cuál es esa palabra mágica. Bien, pues vamos a ver. Aquí, sangrado activo. Hay 2 tipos de vasos cuyo sangrado pues me va a preocupar. Sangrado arterial o un sangrado venoso. Pues bien, ¿cómo sería o cuál de los dos sería el Forest A? Es muy fácil. A de arteria y B de vena. Bueno, pues de esa forma. A, sangrado arterial, no tiene más. Es un sangrado en chorro, que este es la categoría más alta. 1A, 1B, sangrado de origen venoso. En lugar de ser un chorro, te lo van a calificar como un sangrado babeante, como una hemorragia en sábana, si quieren ser más poéticos. Pues vamos a ver un par de fotografías. Esto es fácil de distinguir. Aquí veis una arteria que está sangrando activamente, el chorro, es bastante sencillo, no tiene mucha duda. Y a continuación, esto que vemos en este momento, pues sería un sangrado en sábana, un sangrado mucho menos activo que el de una arteria, que es un chorro espectacular. El de la vena, pues es más babeante, como lo que veis aquí. Vamos a continuación al grado 2, sangrado reciente. Aquí habría 3 categorías también. Y atención, porque esta, para mi gusto, sería la más difícil. De los 3 grados de Forest, el más complicado pues puede ser este, el de 2, porque tiene pues más posibilidades. A. Esto es por orden. Es el que más riesgo tiene de recurrencia del sangrado y este es el que menos. A medida que vamos bajando, pues va bajando esa probabilidad de recidiva. A. Dentro del 2, el peor posible, que tiene más riesgo de reaparición del sangrado. Que todavía se vea el vaso, ese vaso que ha sangrado, que todavía sea visible. Vaso visible. Bien. Después, B. Ya no veo el vaso, lo que estoy viendo es un coágulo de sangre que está adherido a donde estaba el vaso, que ya no se ve. Importante, el vaso ya no es visible. B, lo que voy a ver es coágulo. Coágulo adherido. A veces se va a ver como una especie de mancha negra oscura que parece petróleo. Después veremos alguna fotografía. Coágulo. Y después, C, aquí ya empiezan a cambiar las cosas. Después diremos por qué. Aquí es un punto de inflexión. Dentro de toda esta clasificación ya hemos dicho que lo importante es conocerla para poder aplicar el tratamiento correcto y el manejo correcto del paciente, según el riesgo de recidiva. A partir de aquí, del C, de aquí hacia abajo, el riesgo de recurrencia del sangrado baja mucho. Y por eso nuestra actitud, pues vamos a ver qué va a cambiar. C, la palabra clave es hematina. Mejor una foto para comprender esto. Aquí tenéis lo que hemos descrito, el grado 2A, vaso visible. Fijaros cómo se puede intuir la trayectoria del mismo. Ya no sangra, pero el vaso se ve claramente. Ahora lo que podéis ver es la categoría B. Este es el famoso coágulo adherido. Parece como una especie de mancha de petróleo. Este es muy fácil de reconocer. Y cuidado con este. El que veis en este momento es hematina. También se ve fibrina. Importante una cosa, si yo ya veo fibrina en el lecho ulceroso, eso quiere decir que ya los fenómenos reparativos están bastante avanzados. Ya es muy poco probable que esto recurra, que vuelva otra vez a sangrar la úlcera. Pero no solamente hay fibrina. La fibrina se ve de un color como amarillento, amarillo grisáceo. Ojo, aparte de fibrina, se ven como unos punteados que son como grises, marronáceos en algunos casos. Esos punteados son manchas de hematina. La hematina va a ser un producto de degradación de todo lo que ha sucedido aquí, de todo el sangrado que hemos tenido.
Cuando ya vemos fibrina salpicada con manchas de hematina, ya estamos con muy bajo riesgo de recurrencia y estaríamos, como decíamos, en la fase, en el grado Forrest 2C. Importante esto. Lo siguiente, palabra mágica para el tercer grado de Forrest es, cuidado, fibrina. Y solo fibrina. Ya no va a ser fibrina salpicada con alguna mancha grisácea de hematina, no, se ve fibrina y nada más. La fibrina pues tiene este aspecto. Esto no es difícil porque en el manual además hay fotografías de todos y cada uno de estos estadios, pero merece la pena recordarlo porque esto cae año sí y año también. Cuando veáis esto, una úlcera cuyo fondo es fibrinoso y nada más que eso, pues ya sería el tercer grado de Forrest y aquí el riesgo de resangrado pues sería muy bajo. Bien, ¿por qué esto es tan importante? Pues vamos a ver, decíamos que aquí arriba el riesgo de recurrencia es lo más alto, no hace falta que te sepas el porcentaje exacto de cada una de las fases, pero recuerda que es alto. ¿Aquí qué se hace? Pues el paciente va a estar en régimen de ingreso. Aquí, sin embargo, cuando estemos en un 2C o en un 3, le voy a poder dar de alta, porque el riesgo que tiene pues es muy bajo de que recurra. ¿Qué les voy a dar a todos? En todos los casos. Inhibidores de la bomba de protones. Es una cosa que voy a utilizar en cualquier grado de Forrest. Cualquier persona que ha tenido una hemorragia digestiva de esta índole, le voy a poner IBP. Pero cuidado, diferente. Aquí voy a usarlos por vía parenteral, en régimen de ingreso. Sin embargo, aquí que le doy de alta, pues inhibidores de la bomba de protones, omeprazol o pantoprazol o rabeprazol, el que sea, por vía oral, a diferencia del otro, que va a ser oral. En el caso de aquí abajo, 2C o 3, con esto me vale, el riesgo de recurrencia es muy bajo, no merece la pena hacer más gestos terapéuticos, pero sin embargo aquí, que está el paciente ingresado, que se los he puesto por vía parenteral, que tiene bastante riesgo de recurrencia, ¿qué es lo que se hace? Aquí voy a hacer algo desde el punto de vista endoscópico. Voy a meter el endoscopio, voy a utilizar adrenalina, voy a poner un clip de tal manera que reduzcamos el riesgo de que esto vuelva otra vez a sangrar porque por sí mismo es alto. Así que nada, pues viendo endoscópico, adrenalina, clips y fin de la historia. Bueno, pues esto, que ya sé que es sencillo, que ya sé que muchos de vosotros ya lo sabéis muy bien, tenemos que repasarlo, tenemos que refrescarlo de vez en cuando porque ha habido más de un caso en los últimos simulacros, más de una foto, más de una pregunta referente a esto que se ha fallado más de lo debido. Ese es el motivo de comentarlo aquí con más detalle. Así que bueno, pues ahora, sabido esto, nos vamos a la pregunta y nos dicen que cuál sería el diagnóstico terapéutico etiológico, el trinomio diagnóstico terapéutico etiológico más probable en este caso. Bueno, pues la imagen ya la habéis visto, Aquí tenemos un sangrado que es como baboso, una hemorragia es como en sábana, luego entonces ¿dónde estaríamos? En un Forrest 1B, por definición. Aquí las opciones que me dan, la número 1 me la puedo cargar, dicen que es un Forrest 1A, eso sería un chorro manifiesto, así que eso no sería. Fijaros además la opción número 1 dice algo que no tiene tampoco mucho sentido. El tratamiento pues es correcto, que si esclerosis endoscópica, tal, perfusión no sé cuánto, tal, y que esto es por AINES, cuando el paciente te ha negado la toma de AINES en el enunciado. En la 1 tienes muchos motivos para no confiar en ella. Fijaros, la 2 y la 3 son iguales. Ambas te hablan de una fase 1B, las dos te dicen que esclerosis endoscópica y hemoclip y perfusión intravenosa de inhibidores de la bomba de protones, hasta ahí es todo perfecto, y después lo que cambia es la coletilla final. Esto, aunque no sepas gran cosa de las hemorragias digestivas altas, ni del Forrest, ni de endoscopia, ni nada de eso, ya solamente por técnica de examen tendrías que darte cuenta que la 2 y la 3 son muy parecidas. Dos opciones muy parecidas, pero que cambian en una pequeña cosa. Normalmente una de las dos va a ser la que tenga razón. Y aquí, fijaros, la número 3, todo lo que dice es correcto, excepto la parte final. Que esto lo más probable es que sea por consumo de alcohol, ni mucho menos, ni mucho menos. Hay una causa mucho más frecuente de que una úlcera duodenal sangre que el consumo de alcohol. Eso no es común que una úlcera duodenal te vaya a sangrar por consumo de alcohol. No es una de las primeras causas, ni mucho menos. Lo que sí que puede ser es lo que dice la opción número 2, que está implicado el Helicobacter pylori, cuya implicación es muy frecuente, más que frecuente en las úlceras duodenales. Por eso es mucho más probable que sea la 2 que la 3, aunque tengas dudas. La 4 no tiene mucho sentido, la 4 nos habla de una úlcera duodenal Forrest 2A
y eso pues no sería correcto, eso nos hubiera mostrado un vaso visible pero sin sangrado activo, por eso nos quedamos con la opción número 2. Cosas de endoscopia, hay que saberse prácticamente toda foto de endoscopia que os encontréis al estudiar en el manual, lo tienes que llevar fresco para el examen porque se están expandiendo. Ya no solamente ponen fotografías de vasos que están sangrando o de coágulos o de manchas de hematina, etcétera. Como decía antes, la última convocatoria incluso pusieron fotografías de una esofagitis vírica, así que por eso hay que ir preparados, miraros muy bien esos temas, quedaros con las fotografías en la cabeza y bueno, si me permitís vamos a borrar y pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a continuación a la siguiente pregunta, que es la número 24. Aquí nos hablan de una paciente de 30 años que viene a neurología y la clínica por la que consulta es hipoestesia, paresia faciobraquial de unas semanas de evolución. Y nos dicen que, bueno, que tiene una imagen de resonancia, que es la que vamos a estudiar a continuación, que cuál sería su primera sospecha diagnóstica. Pues vamos a ver, aquí vemos la fotografía, a lo mejor no podemos describir muy finamente qué es lo que sucede, pero lo que sí que está claro es que de afectar, está afectando claramente sustancia blanca. Ahí es donde nos encontramos la mayor afectación que nos muestra esta imagen. Así que bueno, teniendo eso en cuenta y teniendo también en cuenta la epidemiología, cuidado, afectación de sustancia blanca en una paciente de 30 años, bueno, no nos dicen el sexo, una persona joven, 30 años, sustancia blanca, 30 años, lo primero que tendría que venirnos a la cabeza sería una posible esclerosis múltiple o algún tipo de enfermedad desmineralizante, si no fuera esa. Así que bueno, vamos a ver las opciones que nos dan y sobre todo vamos a ver con qué nos podrían confundir. Aquí hay una de las opciones que se puede parecer mucho, pero que vamos a ver que no tiene nada que ver por la clínica que nos cuentan. La número 1 sería la respuesta correcta. Esto sería una posible enfermedad desmineralizante. Sustancia blanca, persona joven, sobre todo si te dicen que es una mujer, pues sería la primera que habría que plantearse, pero vamos a ver por qué no son las otras. Quizá la más alejada de la que nos han mostrado aquí de esta fotografía sería la 2, tumor cerebral metastásico. Vamos a ver. Si quisieran que fuera eso, una metástasis de un tumor a distancia que hubiera llegado al cerebro, ¿qué te hubieran mostrado? ¿Cómo son las metas cerebrales? Una imagen de una metástasis cerebral se puede parecer un poquito a la que puede dar un absceso, por ejemplo. Acordaos que tanto en las metas cerebrales como en los abscesos nos encontraríamos una zona central que es como más oscura, alrededor un anillo de contraste, un anillo de hipercaptación. Acordaos que hay una hipervascularización alrededor de los márgenes de esa metástasis o de ese absceso en su caso, se pueden parecer mucho como decía, y por eso el anillo realza, se ve que hay más captación a ese nivel. Y alrededor hay edema, suele haber edema, que se traduce en la imagen como esas famosas proyecciones digitiformes, edema alrededor de toda esta lesión, esas proyecciones digitiformes que, como ya digo, pues traduce un aumento de la permeabilidad vascular, se forma edema alrededor y esto aumenta la presión intracraneal y bueno, pues esto con corticoides, esas proyecciones digitiformes pueden ir a menos y pueden bajar un poquito ese fenómeno, pero esta sería la imagen característica de una metástasis cerebral o también de un absceso. Fijaros, aquí tenéis una fotografía, esto corresponde a una meta cerebral. Vamos a ver ahora cómo sería un absceso. Aquí tenéis un absceso cerebral. Como veis, no hay mucha diferencia entre lo que se ve en un caso y en otro, y de hecho hay veces que no hay manera de saberlo salvo con biopsia cerebral, en los casos más complicados. Se tiene un patrón más o menos común, hasta cierto punto. Bien, pues esa la descartamos. Tampoco nos han contado que la paciente tenga ninguna focalidad que sugiera algo tumoral, no nos han contado un estreñimiento o alternancia diarrea-estreñimiento que sugiera un cáncer de colon, no te han contado una mancha en la piel oscura que sugiera un melanoma, no te han dicho nada que pudiera sugerirte un posible tumor a otro nivel, ni síndrome constitucional, ni nada de eso. Por eso la opción número 2 pues parece que es más bien un relleno. La número 3, esto de la encefalitis viral, fijaros que la clínica que nos cuentan pues es una clara focalidad neurológica, una hipoestesia y una paresia faciobraquiales izquierdas. Esto no es lo que haría una encefalitis viral. Una encefalitis viral, aparte de clínica como fiebre, malestar general, podría haber deterioro de nivel de conciencia, es una cosa muy característica de las encefalitis, pero no es muy común que te lo cuenten una encefalitis vírica como un caso de focalidad neurológica, como lo que muestran aquí, ni tampoco habría una afectación selectiva en sustancia blanca como nos ha mostrado la imagen. Parece que la opción número 3 pues también sería un relleno. Mucho cuidado, eso sí, con la opción número 4. El Cadasil, que ahora veremos lo que significa,
fácil de recordar porque el propio nombre de la enfermedad es un acrónimo y te dice casi todo lo importante que tienes que saber de ella. CADASIL, ojo, procede del inglés, pero realmente todas y cada una de estas palabras coinciden exactamente en castellano lo que te estoy diciendo esta enfermedad que es, porque es una enfermedad cerebral. Las siguientes dos letras, A y D, hacen referencia al origen de esta enfermedad, es genética, es autosómica dominante. La siguiente A viene de arteriopatía, es una enfermedad vascular en el fondo, de origen genético, pero que afecta a los vasos. Y lo siguiente que viene, pues vamos a ver. L de leucoencefalopatía. Cuidado con eso. Aquí en esta pregunta, como vemos, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial que nos plantean? ¿Cuál es la duda razonable de la opción número 1? La 4. ¿Por qué? Porque ambas van a tocar, van a comprometer sustancia blanca. Por eso la 4 sería la principal alternativa a la 1. Me imagino que la mayor parte de vosotros no habréis fallado esta pregunta. Si dudabais entre la 1 y la 4, es mucho más normal la 1, mucho más frecuente a los 30 años, mucho más preguntada en el examen MIR, por eso marcar la 1 pues hubiera sido, ante la duda con la 4, un gesto de prudencia, que sería aconsejable tomar aquí. Bien, lo siguiente, cuidado, y infartos, aquí va a haber infartos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, es una arteriopatía en el fondo, y eso va a producir infartos. Y por último, la S va a ocurrir a nivel subcortical, esa va a ser la posición de esos infartos. Bien, pues vamos a ver. Cosas importantes de esta entidad. No es el tema más preguntado en el MIR, ni mucho menos, pero la esclerosis múltiple sí lo es, cae mucho. ¿Qué puede ocurrir? Pues que algún año el ministerio se inspire y diga, ya está muy visto lo de la esclerosis múltiple, vamos a plantearles un diagnóstico diferencial que se puede confundir con ella, a ver si saben distinguirlo. Pues atención a esto. El CADASIL, esto es lo que hay que saber. Hay que saber que es una rareza y alguna cosilla más que vamos a añadir a continuación. Esta enfermedad, que decimos que es autosómica dominante, o sea que es genética, va a afectar a esto. Va a afectar a esto. Va a afectar a la musculatura lisa de esos vasos cerebrales. Poco a poco va a ir a más cada vez, va a ir deteriorándose más. No vamos a describir los cambios histológicos ni los fenómenos que ocurren exactamente a ese nivel, pero poco a poco los vasos van sufriendo su musculatura lisa hasta el punto que ya se van a estrechar, van a llegar a ocluirse con el paso del tiempo. ¿Y qué va a ocurrir? Que ya va a haber un daño neurológico importante. No es una cosa que vaya a manifestarse normalmente a los 20 ni a los 30 años, ni mucho menos. Hay quien sí, pero en general esto empieza a notarse más o menos a los 45, 50 años. A partir de aquí ya empieza a haber una sintomatología más clara. Y piensa, aunque no sepas nada de lo que es el CADASIL y no te hayas mirado en un libro en tu vida, tú piénsalo. Poco a poco, mis vasos cerebrales se van a ir ocluyendo, van a ir irrigando cada vez peor mi parénquima cerebral. ¿Qué va a pasar? Que poco a poco voy a ir deteriorándome, poco a poco voy a tener cosas primero menos manifiestas. A lo mejor primero pues tengo un déficit cognitivo leve, pues tengo una serie de olvidos, pérdida de memoria, que al principio puede parecer algo más o menos benigno, pero que ahí está y que poco a poco va a más, y según va pasando el tiempo pues voy perdiendo facultades intelectuales hasta que a lo mejor puedo llegar a hacer un cuadro de demencia. Una demencia que se va a parecer mucho a una demencia de origen vascular. ¿Por qué? Pues porque en el fondo es esto. Aquí, en lugar de ser una demencia de origen vascular de la que conocéis por otros temas, va a ser una cuestión que es autosómica dominante, que es genética y que tiene un origen en la musculatura lisa que parece que no es del todo buena y va degenerando, pero que al final es una demencia vascular. Importante una cosa. Aparte de esto que hemos puesto aquí, que es bastante inespecífico y que muchas otras cosas te lo pueden dar en neurología, hay un detalle que tienes que recordar. Aquí va a haber dolor. Aquí va a haber cefalea. Va a haber una cefalea que no suele ser cualquier cefalea. En esta enfermedad, fijaros que el problema está en la musculatura lisa de los vasos.
Eso puede hacer que esos vasos a lo mejor tengan algún problema, algún mal funcionamiento a la hora de contraerse, dilatarse, etcétera, las cosas que hacen los vasos de vez en cuando. Se contraen, se dilatan según las circunstancias, según las necesidades metabólicas del parénquima cerebral. Si eso no funciona bien y están demasiado dilatados o se cierran de repente, tal, ¿qué puede pasar? Cefalea, cuidado. Que cefalea, recordamos que tiene que ver con el calibre de los vasos que a lo mejor están sobredilatados, etcétera, tal. Migraña, aquí va a haber migraña. Es una cefalea de carácter migrañoso. Es un detalle importante en este CADASIL. Fijaros que en el acrónimo no lo mencionan, pero que ahí está. Aparte de esa demencia que poco a poco vas perdiendo facultades por el tema de los vasos, acuérdate, suele sobreañadir cefalea intensa, frecuente y de carácter migrañoso. Entonces, bueno, pues no hace falta que sepamos mucho más. Esto es una mera protección frente a las rarezas que en los últimos años el Ministerio le está dando por preguntar, que sepáis que se puede parecer a la esclerosis múltiple en cuanto a la afectación en la imagen, vas a ver que toca mucho sustancia blanca y se podría confundir en ese sentido, pero cuidado que todo lo demás es diferente, Te van a contar alguien mayor, te van a contar un cuadro diferente, no lo que veis ahí en la descripción de la pregunta y lo de la cefalea migrañosa, que no ocurriría en una esclerosis múltiple. Bueno, pues esto es lo que tienes que saber del CADASIL. Vamos a borrar esta historia. Y ahora nos vamos a una esclerosis múltiple de verdad. Pregunta número 25, justo a continuación de la anterior. Nos dicen aquí, en la 25, una paciente de 30 años acude a consulta de neurología porque tiene debilidad en miembros superiores y además tiene visión borrosa y además tiene alteraciones de la sensibilidad. Fijaos que lo describe como hormigueos, pinchazos, bueno, parestesias, en definitiva. Y nos dicen que, bueno, que el neurólogo decide hacer una resonancia, tanto cerebral como cérvico-dorsal. ¿Cuál sería la afirmación incorrecta con respecto al diagnóstico más probable? Aquí, simplemente con esa edad, aquí sí que te dicen que es mujer, 30 años, te cuentan un cuadro donde hay una diseminación espacial de todo lo que le ocurre. Fijaros que no es una focalidad que afecta selectivamente a un solo área del cerebro, no, te cuentan que si visión borrosa, las neuritis ópticas que con frecuencia acompañan a la esclerosis múltiple, te cuentan también alteraciones del territorio sensitivo, te cuentan además que tiene debilidad en miembros superiores, hay como una diseminación espacial. Nos dicen que la resonancia nos muestra lo que habéis visto al hacer la pregunta. ¿Y qué habéis visto en esa resonancia? ¿Qué es lo que hay en esa resonancia? Hay afectación, de acuerdo, de sustancia blanca, no solamente a nivel cerebral, sino también medular podemos encontrar alguna imagen, diseminación espacial, como decíamos. Vamos a ver la opción falsa en este caso con respecto a este diagnóstico. Esclerosis múltiple y todas las desmineralizantes es un tema de moda. De hecho, ahora mismo los neurólogos cada vez se acuerdan más de ellas y viven mejor gracias a ellas. Me explico. Hasta hace poco la neurología pues era una especialidad que, bueno, pues a los laboratorios farmacéuticos no les interesaba tanto. No iban mucho por allí a ver al neurólogo, iban mucho más a ver al nefrólogo para venderle sus eritropoyetinas y cosas de esas, y al cardiólogo también por los nuevos antiagregantes y anticoagulantes y por ese tipo de cosas, pero neuro no era una especialidad que vieras muchos representantes por allí dando vueltas por los hospitales ni por las consultas. Ahora, sin embargo, sí, les tratan a cuerpo de rey, les llevan a congresos en primera, les llevan a hoteles carísimos y hacen muchas cosas por ellos. La industria es así. Lamentablemente o afortunadamente, según lo quiera ver cada uno, pero la industria es así. ¿Y por qué la industria se acuerda tanto de los neurólogos últimamente? ¿Y por qué los neurólogos han pasado de no tener esos privilegios a ir a congresos con mucha frecuencia y a sitios que están muy bien de visitar? ¿Por qué? ¿Por qué la industria ahora les cuida tanto? Por este tipo de enfermedades. Ahora hay muchos fármacos que antiguamente ni eran ni planteables para la esclerosis múltiple y patologías relacionadas, fármacos biológicos, etcétera. Pues eso es una cosa que mueve ahora mismo mucho dinero, mucho interés y, lo importante para el MIR, muchas publicaciones, y por eso no sería raro que los neurólogos se inspirasen más en la esclerosis múltiple para esta convocatoria o para los años siguientes. Por eso es importante refrescar algunas cosas. A ver, ¿cuál es falsa con respecto al diagnóstico más probable, que es una esclerosis múltiple? Dice la 1.
Los nuevos criterios se basan en diseminación temporal y espacial, evaluada por resonancia magnética. Aquí la diseminación espacial ya la tenemos, evidente, afecta a varias áreas del sistema nervioso, tanto a nivel cerebral como también medular en este paciente en concreto, y la diseminación temporal a que hace referencia, es que haya habido, a lo largo de la vida del paciente o de la paciente, más de un brote separado en el tiempo, eso es lo que quiere decir. Bueno, pues la número 1 es verdad, en eso se basa el diagnóstico de la esclerosis múltiple. 2. Ante una neuralgia del trigémino a edad temprana, bilateral y constante en lugar de paroxística, debemos sospechar esta enfermedad. Vamos a ver. La neuralgia del trigémino, cuando la preguntan en el MIR, suele ser en el contexto de alguien que la tiene porque sí, de origen idiopático. ¿Y cómo suele ser una neuralgia del trigémino? Normal y corriente. No es que esté doliendo todo el día. De vez en cuando hay ataques dolorosos en la zona del trigémino, sobre todo en las ramas más bajas, bien mandibular, bien maxilar. Arriba en la rama oftálmica es mucho más raro, acordaos, afecta abajo, se desencadena muchas veces al masticar, eso es característico, por eso algunos pacientes con neuralgia del trigémino se dan cuenta de eso, de que cuando mastican, dan ciertos gestos, pues se desencadenan esas crisis dolorosas que además son muy intensas, son muy dolorosas, por eso muchos pierden peso, prefieren no comer y pasar hambre que masticar porque se han dado cuenta de que eso les desencadena las crisis. Bien, pues eso es algo de lo que ya han preguntado. Tiene un carácter paroxístico, de vez en cuando ocurre, tiene un carácter lancinante, es como una descarga eléctrica. ¿Y cuál era el tratamiento de la neuralgia del trigémino? Porque eso se ha preguntado mucho. Si se conoce la causa, el de la causa, lógicamente, pero si no se conoce, como tratamiento general de la neuralgia del trigémino, ¿qué se ponía? Se pueden poner anticomiciales como la carbamazepina, es un clásico. Y bueno, ya sabéis que la carbamazepina, dentro de que puede ser eficaz en la esclerosis múltiple, también tiene efectos secundarios importantes a nivel hematológico, etcétera. Todo eso se ha preguntado. Importante detalle, otra cuestión, ya al margen de la esclerosis múltiple. La neuralgia del trigémino no produce, importante, esto ha caído muchas veces en el MIR, no produce deficiencias sensitivas. No va a haber anestesia en ninguna de las regiones que inerva el trigémino. El paciente nota que yo le toco perfectamente. No hay anestesias, no hay hipoestesias. Simplemente de vez en cuando hay dolores lancinantes como descargas eléctricas que se desencadenan de forma ocasional, cuidado con eso, pero no pierde sensibilidad el nervio. Eso se preguntó una vez y mucha gente lo falló. Bien, pues aquí nos dicen, la opción número 2, neuralgia del trigémino a edad temprana. Normalmente la neuralgia del trigémino afecta a gente en la segunda mitad de la vida, o mediana edad o mayor que eso. Aquí, sin embargo, hablan de una persona joven, Gente joven no suele tener neuralgia del trigémino. Si una persona joven tiene neuralgia del trigémino, a lo mejor tiene algún trastorno neurológico de base, como por ejemplo puede ser esto, la esclerosis múltiple, y además nos dicen en la 2, dice ahí, constante en lugar de paroxística. Si por lo que sea una de esas placas desmineralizantes compromete trigéminos o sus inmediaciones, pues a lo mejor pudiera tener un carácter más fijo en lugar de ser latigazos dolorosos. Lo que dice la 2 tiene sentido. No es frecuente, no es una cosa muy habitual. La gente con esclerosis múltiple, la mayoría de ellos no van a tener neuralgia del trigémino como consecuencia de ella, pero puede ocurrir. Lo que dice la 2 es una cosa que es razonable, aunque infrecuente. 3. El estudio del líquido cefalorraquídeo puede servir para apoyar el diagnóstico. Eso es verdad, puede apoyar el diagnóstico. Ya sabéis que hay algunos cambios en líquido que son más o menos típicos. Seguimos leyendo. Las alteraciones que se producen son pleocitosis mononuclear, elevación de la Ig total, las inmunoglobulinas totales, que si aparición de inmunoglobulinas oligoclonales. Hasta ahí bien, hasta ahí bien. Pero mucho cuidado con lo que dice a continuación. Y elevación de las proteínas totales. Eso es mentira. Cuidado, esto no es una meningitis, donde sí que hay elevación clara de las proteínas totales. Esto es una esclerosis múltiple. El líquido cefalorraquídeo, de forma normal, tiene muy pocas proteínas, tiene una concentración de proteínas bajísima. Y en el caso de la esclerosis múltiple, esta concentración total no va a subir. Lo que sí puede ocurrir es que las proteínas que tiene, de forma normal, haya algunos pequeños cambios, pero ni mucho menos suficiente para elevar el total de proteínas. No va a haber más proteínas, Lo que sí puede ocurrir es que aparezca pues ciertos autoanticuerpos, que si las bandas oligoclonales, o sí son pequeños cambios, pero no el nivel total de proteínas, como sucedería en una meningitis, Ojo con eso. Por eso la opción número 3 sería la que hay que marcar como incorrecta. Por cierto, eso de las bandas oligoclonales, todo este tipo de fenómenos inmunológicos que pueden suceder, no son exclusivos de la esclerosis múltiple. ¿Dónde más me puedo encontrar fenómenos de este tipo, esas bandas oligoclonales?
Suenan mucho a esclerosis múltiple, de acuerdo, pero cuidado porque en el MIR te lo podrían preguntar, no son exclusivas. Esto puede ocurrir también, por ejemplo, en la neurosífilis, pueden aparecer, o en la panencefalitis esclerosante subaguda, esa complicación tardía del sarampión que ocurre en algunos casos y que es infrecuente pero que también existe, etcétera. Y no penséis que esas bandas oligogonales son solamente de esta enfermedad. Lo que falla en la 3 es lo de las proteínas totales, no van a estar elevadas, repito, esto no es una meningitis, cuidado, la opción número 3 sería la que miente, esa es la opción que hay que marcar para aceptar la pregunta. Por último, la opción número 4 dice que esta enfermedad representa la causa más frecuente de oftalmología internuclear, oftalmopatía internuclear en adultos jóvenes. Pues eso es verdad. Si toca justo el fascículo que está implicado en esa patología, pues aparecería. Y una persona joven difícilmente va a ser de otro origen. Raro que sea tumoral, raro que sea vascular, pues nos queda esto que sí que es una enfermedad más frecuente en jóvenes. Así que bueno, pues la 25 sería la 3. Nada más que comentar de esta pregunta. Y nos vamos a la siguiente, la pregunta número 26, también de neurología, donde fijaros lo que nos dicen. Nos dicen que es una persona de 40 años, una mujer, que tiene, fijaros, el siguiente problema. Nos cuentan parestesias, nos cuentan pérdida de fuerza en el miembro inferior izquierdo y nos dicen que tiene cefalea diaria, sobre todo frontal opresiva, y que alguna vez ha despertado por la noche. Y no sigo leyendo más. Después nos cuentan una exploración neurológica que, bueno, pues que es coherente con las parestesias y con la pérdida de fuerza a nivel izquierdo. Dicen que si tiene claudicación en la maniobra de Mingaccini, etcétera. Nos cuentan piramidalismo. Eso ya me olvido. Aquí, la imagen. ¿Qué se ve en la imagen? Aquí se ven dos cosas anormales en esta imagen o en estas imágenes. Una de ellas llama mucho la atención, es mucho más obvia, mucho más grosera, a nivel cerebral que nos encontramos. Una lesión que automáticamente, según la hayáis visto, tenéis que haber pensado un meningioma. ¿Por qué? Porque los meningiomas son así, exactamente así, como se están mostrando en esta fotografía de esta pregunta. ¿Qué hay que saber del meningioma? Meningioma realza mucho. ¿Por qué? Está muy vascularizado. Si yo hago una resonancia con gadolinio, que es lo que suele emplearse, voy a encontrármelo muy captante. Capta mucho ese contraste. ¿Por qué? Porque tiene mucho vaso. Eso es muy característico del meningioma. Otra cosa muy típica del meningioma, que en este caso no se ve, que en esta imagen lo que vemos es un meningioma que está en la línea media, está desplazado más bien hacia la derecha, de ahí que tengamos esa sintomatología, esa focalidad izquierda en la paciente. Aquí no se ve, pero suele verse en un meningioma. Aquí también podría verse si hiciéramos más cortes. Acordaos de las colas durales. Aquí se ven muy bien. Fijaros en este otro caso de meningioma, aparte de que está muy captante, realza mucho, vemos esas proyecciones que se van del meningioma, que es como así afilado hacia los lados, lo que se llaman las colas durales. Algunos libros más ingeniosos, más poéticos, lo comparan con cola de ratón. Bueno, pues colas durales o cola de ratón o la cola que sea la cola del meningioma, ahí la tenéis, también capta mucho contraste, es la imagen característica. ¿Pero qué más se ve? Volvemos a la imagen de la pregunta. A pesar de que es relativamente joven, ya no lo es tanto, 40 años tiene, que nos encontramos a nivel vertebral. Nos encontramos que algunos de los discos intervertebrales pues protruyen, parece que tiene alguna hernia discal. Pero este es el problema de las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen hay veces que nos dan el diagnóstico y hay veces que nos desvían, hay veces que nos confunden, que nos llevan por el camino equivocado. ¿Qué pasa en endocrino si me pongo a hacer pruebas de imagen de forma descontrolada sin hacer primero test funcionales? Porque me puedo encontrar incidentalomas. ¿Qué pasa aquí? Pues si estudio con la resonancia todo el neuroeje, puede ser que me encuentre lo que está produciendo el problema a nivel cerebral, pero también puede ser que me encuentre patología benigna a nivel de la columna vertebral que puede no tener la culpa de lo que le sucede a la paciente. Y esta mujer, todo lo que me cuentan de ella, esa sintomatología izquierda que me contaban, que si parestesias, que si no sé cuántos, que si no camina bien, ¿es por el tema de la columna o es por el tema del meningioma? Mira, aquí no te compliques mucho la vida. A lo mejor la solución ni siquiera está en la fotografía, porque tampoco has visto muchos meningiomas y tampoco has visto muchas hernias discales, ni sabes muy bien lo que pueden producir. Da igual. Enfócalo de forma sencilla. En el enunciado te han dicho una cosa que no es por las hernias. Y si te lo han dicho es que es importante. Y es la cefalea. Ya está.
ninguna hernia discal, y mucho menos a ese nivel que está muy abajo, como las que nos han mostrado, me va a producir una cefalea, ni mucho menos. Ya simplemente por eso, por el efecto masa, por el efecto compresivo que da el meningioma, eso es lo que voy a pensar. Olvídate del tema de las hernias, que también las tiene, olvídate. Si te cuentan que tiene cefalea, y además se recrean y la describen de una forma como muy fina, fijaros, volvemos otra vez, es un enunciado muy largo, pero que al final tienes que darte cuenta de las cosas, una cefalea diaria, de predominio frontal, que además es opresiva, pero que cede con analgesia, pero que, cuidado, le ha despertado alguna vez por la noche. ¿Cuál es la cefalea que característicamente por la mañana, cuando me levanto, es cuando más me duele, o cuando llevo varias horas tumbado en horizontal, porque el retorno venoso a lo mejor es diferente con respecto a cuando estoy de pie? Lesiones ocupantes de espacio. Yo tengo una lesión ocupante de espacio en la posición que estoy ahora, el drenaje venoso es muy fácil, favorable a gravedad, pero si me tumbo a dormir por la noche durante 7-8 horas, cuando llevo 5, 6, 7 horas, pues a lo mejor ya ese drenaje venoso no es tan bueno porque estoy en horizontal, no estoy en vertical, no tiene que bajar favorable a gravedad. Por eso, las lesiones ocupantes de espacio, cuando dan dolor, suele ser eso, las primeras horas de la mañana, cuando estoy recién despierto, cuando llevo varias horas acostado. Eso es típico de este tipo de lesiones, las cefaleas. Entonces, con ese dato, olvídate de la columna vertebral y ya está. Y aunque sepa poco de neurología o relativamente poco, un dato como ese te ayuda y te soluciona la pregunta. Y ahora vamos a ver las opciones. Se supone que hay que marcar la correcta. Vamos a ver. La 1 dice que si la resonancia lumbar se aprecia una hernia, no sé cuántos, tal, que podrían explicar toda la sintomatología de la paciente, siendo incidental el hallazgo de la resonancia. La 1 dice que lo importante es lo de las hernias, y lo otro es casualidad, haberte encontrado esa masa tremenda dentro del encéfalo de la paciente. Sin embargo, fijaros, la opción número 4 es todo al revés. Dice la 4, la resonancia lumbar muestra varias protrusiones discales, probablemente ninguna de ellas justifique la clínica, pero la resonancia craneal nos muestra una lesión compatible con un meningioma parasagital que podría ser responsable de la sintomatología. Vamos a ver, aquí, técnica de examen. Ya sé que cada vez sabéis más, ya sé que cada vez habéis estudiado más asignaturas, ido a más clases y cada vez tenéis más conocimientos, pero me da igual, la técnica de examen es lo que tienes que recurrir cuando no tengas ni idea, cuando estés perdido. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La opción número 1 y la número 4 son antagónicas. La 1 dice, ni caso a lo de arriba, son las hernias. La 4 dice, ni caso a las hernias, es lo de arriba, que es un meningioma, por cierto. Una de las dos tiene que tener razón. Dos opciones antagónicas, una miente, otra dice verdad. La 2 y la 3 me las voy a leer, porque el autor de la pregunta ha hecho un esfuerzo para escribirlas, pero sé que esas no van a ser, muy probablemente. Vamos a ver qué dice la 2. La 2 dice que esto es un glioma de bajo grado. De eso nada, de eso nada. La imagen, claramente, automática, meningioma. Esta es una de las pocas fotografías de neuro que tienes que automáticamente diagnosticar sin saber nada de la paciente. Meningioma, tiene esa pinta, tiene ese aspecto. ¿Cómo es un glioma de bajo grado? Va a ser más irregular, no va a captar de esa manera, ni mucho menos como el meningioma. Aquí tenéis una fotografía de un glioma de bajo grado. La diferencia que tiene con respecto a gliomas de alto grado, respecto, por ejemplo, a un glioblastoma multiforme, que los glioblastomas multiformes van a tener una mayor captación de contraste alrededor de ese tumor. Sin embargo, los gliomas de bajo grado hay menos realce alrededor. Pero en cualquier caso, nada que ver con un meningioma, es totalmente diferente. Así que la 2 ni me la planteo. La 3, me dice la 3, la resonancia craneal se aprecia una lesión compatible con un meduloblastoma supratentorial. Olvídate, olvídate. Insisto, la imagen que habéis visto es suficientemente sugestiva y nadie tendría que tener ninguna duda. Eso es un meningioma. Quien no supiera que esto era un meningioma, que se vea varias fotos porque siempre lo preguntan igual. Claro, capta mucho, colas durales. Así que nada, la respuesta sería la 4. Esa es la solución de la pregunta. Y ya para despedirnos de esta sección de imágenes, nos vamos a la número 30, una pregunta que es más o menos exigente y que también nos viene bien para aprender alguna que otra rareza. Bien, pregunta 30. Esta supongo que, aunque es difícil, la mayor parte la habréis acertado. Vamos a ver por qué. Dice la 30. Paciente de 30 años que tiene luxación recidivante de hombro. Bueno, eso traduciría hiperlaxitud. Bien. Sigo leyendo, me dicen que le ven en ojos porque ha tenido visión doble en un solo ojo. Esto es una cosa muy típica.
Yo puedo tener diplopia por patologías muy diversas, pero si veo doble por un solo ojo, automáticamente ¿qué hay que pensar? Que la lente de ese ojo, el cristalino de ese ojo, estará mal colocado, estará fuera de su posición habitual, subluxación del cristalino. Y eso automáticamente en el MIR, subluxación del cristalino, ¿qué te tiene que traer a la mente? Automático, Marfan. Marfan, ¿por qué? Porque es lo único que preguntan en el MIR que te puede dar una subluxación de cristalino. Seguro que si esto lo ve una persona que sabe mucho de oftalmología, un oftalmólogo, te va a decir, hay más causas de subluxación de cristalino. Y eso a él le puede complicar la vida. Tú no. Tú solo tienes que saber una. Marfan, subluxación de cristalino. Si el cristalino, en lugar de estar en su posición, dejando pasar la luz, dejando pasar las imágenes para que lleguen a la retina, si ese cristalino está mal colocado, que sea luxado porque los pequeños ligamentos que lo fijan en la posición pues han fallado, están hiperlaxos, igual la imagen llega por aquí, impacta ahí en el borde de la lente, se desdobla, porque la lente no está perfectamente ubicada, está lateralizada, pues puede ser que se formen en la retina dos imágenes. Con el mismo ojo veo doble. Subluxación del cristalino, es algo absolutamente típico. Pero, cuidado, porque a lo mejor de las opciones que te dan hay más de una que puede producir subluxación del cristalino. Afortunadamente, como no lo sabes, solo has pensado en el Marfan y has marcado Marfan. Y has hecho muy bien, Una persona hiperlaxa que se le subluxa el cristalino, en el MIR es un Marfan y no te compliques la vida. De hecho, sigues leyendo y te encuentras que además tiene un soplo diastólico que se ausculta mejor en foco aórtico, que además tiene una insuficiencia aórtica, porque ese anillo aórtico se habrá dilatado con el tiempo, porque también es hiperlaxo y se hace una insuficiencia aórtica en consecuencia. Entonces la respuesta correcta, pues sí, automáticamente es la 2. ¿Por qué comentas esta pregunta que es tan fácil? Hay más cosas que pueden pasar en el Marfan. En el MIR han preguntado varias. También pueden disecarse vasos, disección aórtica o disección carotídea, a veces de forma espontánea y a edades relativamente jóvenes, pero cuidado con esta pregunta porque tiene una enseñanza. Mira, aquí, la opción número 4, el síndrome de Loeys-Dietz, o como se pronuncie, porque no lo sé, en algún sitio hay que poner el límite. Olvídate. Quien quiera más información sobre él, que se vea el comentario escrito de esa pregunta. Ahí hay una tabla que el profesor correspondiente se ha molestado en poner por si alguien es curioso. Yo no me aprendería nada de la opción número 4, porque es remota la posibilidad de que eso caiga en el examen. Pero mucho cuidado. La 3. El Marfan, el Ehlers-Danlos, todo eso pues te suena que forma parte del mismo capítulo, te suena que a lo mejor ambos pueden ser hiperlaxos, ambos pueden hacer ciertas cosas en la piel o ciertas cosas en los vasos. Una sola cosa tienes que saber del Ehlers-Danlos y es lo siguiente. Fijaros en esta imagen. El Ehlers-Danlos puede cursar también con hiperlaxitud como el Marfan, pero lo que es característico de este síndrome es que cuando afecta a piel, no todos los Ehlers-Danlos van a afectar piel, pero muchos sí, va a ser como muy elástica. Fijaros lo que puede hacer este paciente con la piel, puede estirarlo como si fuese una goma elástica y si lo suelta, vuelve a su posición original hasta con fuerza, hasta con retroceso. Eso es lo típico de un Ehlers-Danlos. Cuando solamente afecta a piel, pues bueno, pues no tiene mucha importancia. Mira lo que puedo hacer y tú no, simplemente eso. El problema del Ehlers-Danlos es que hay veces que también puede afectar a vasos. Imaginaros que esta misma hiperlaxitud que tengo en la piel la tuviera en el endotelio vascular o en estructuras vasculares como el anillo de la aorta, pues podría darme problemas. No todo el Ehlers-Danlos va a afectar a todo, piel, vasos y otras estructuras, pero si en el MIR te preguntan un Ehlers-Danlos, acuérdate, la piel es sumamente elástica, eso es lo que tienes que recordar, si recordases una sola cosa. Bien. Olvídate del Ehlers-Danlos, aquí no te han contado que la piel haga nada especial. ¿Puede haber algo especial en la piel de un Marfan? Hombre, sí, es más frecuente que un Marfan te haga, por ejemplo, pues estrías de distensión. Bueno, pero es una cosa que es muy poco específica. Hay mucha gente que tiene estrías de distensión, embarazadas o gente cuando gana peso o adolescentes cuando crecen. En fin, lo de la piel del Marfan me da igual. Del Ehlers-Danlos, acuérdate, esa distensibilidad masiva. Cuidado con la 1. La respuesta correcta, insisto, es la 3. Es un Marfan, es típico y la mayor parte de la gente habrá pensado en la 2 y la habrá marcado y tiene razón. Pero mucho cuidado con la opción número 1. Hay homocistinuria.
Vamos a ver. La gente con homocistinuria, y esto es una pregunta con muy mala leche, tiene rasgos que se comparten con el Marfan. No uno, muchos. La gente con homocistinuria también son altos y delgados. Tienen un aspecto parecido al Marfan. Tienen una constitución marfanoide. Así que no uses ese dato para distinguirlo porque no lo vas a conseguir. ¿Qué es la homocistinuria? Es un trastorno metabólico. Empieza a manifestarse normalmente pues, al principio de la vida, cuando uno es un niño tal, y según van pasando los años van sucediendo cosas. Y esta gente pues también es hiperlaxa. También son hiperlaxos, igual que el Marfan. Y también te puedes encontrar luxaciones recidivantes y esas cosas. Así que no uses la hiperlaxitud para distinguirlo porque no lo vas a conseguir. Bueno, hombre, pero ¿tenemos la subluxación del cristalino? No. Cuidado, en la homocistinuria también se puede subluxar el cristalino, exactamente igual que en el Marfan. No exactamente igual, la subluxación en el Marfan es de una manera y en la homocistinuria es de otra manera, pero al fin y al cabo la lente se subluxa y te puede producir una imagen doble en el fondo de ojo donde está la retina. Pues por eso, cuidado, que comparten muchas cosas. ¿En qué me fijo para distinguir? Altos, delgados, hiperlaxos, se les subluxa la lente. ¿En qué me fijo para distinguir? Mira, vamos a ver. La opción número 2, el Marfan, ya sabes muchas cosas sobre él. La opción número 1, ¿qué tienes que saber? Que se puede parecer mucho a un Marfan y que para distinguirlo de un Marfan me voy a acordar de una cosa. Cuidado. Sabéis por cardiología o por medicina preventiva cuando lo estudiabais durante la carrera que el aumento en sangre de homocisteína es un marcador de riesgo cardiovascular, es una cosa que aumenta el riesgo de eventos vasculares. Bueno, pues van a tener ateromatosis precoz. A edades muy tempranas, tienen un aumento de esa sustancia en sangre, eso puede hacer placas de ateroma precoz y puede ser que se rompa alguna y que tengas una trombosis arterial que infarte el órgano que sea. Es una cosa que va a suceder mucho en esta entidad, en la homocistinuria. Después, fijaros, aquí no dicen nada, cuando nos cuentan en la opción número 30, si lees te dicen que si lo del foco aórtico, que si visión doble, que si luxación recidivante, pero ¿echas algo en falta? En el Marfan se afecta el sistema nervioso central. En el Marfan hay deterioros intelectuales, hay alguna cosa de esas, hay algún tema neurológico, psiquiátrico. No te suena, porque no afecta a ese nivel. Pero sin embargo, la cistinuria esto es muy útil. Si un pediatra con intención letal quiere perjudicarte en el MIR, te podría liar de esta manera, un cuadro que se parezca mucho a un Marfan, todas las características que comparte con un Marfan, y esto podría ser lo que te pondría ese pediatra si quisiera que la respuesta correcta fuese una homocistinuria. Afecta sistema nervioso. Por ese motivo, la gente con este cuadro te pueden contar que tiene un déficit intelectual, un CI bajo, o si es un niño, pues dificultades con el aprendizaje, ese tipo de cosas. Te pueden contar también que tiene convulsiones, o también te pueden contar que tiene patología psiquiátrica de la índole que sea. Eso, acuérdate, esto de aquí en el Marfan no va a ocurrir. El Marfan tampoco tiene por qué haber placas de ateroma, pero es una cosa que a lo mejor no te vas a fijar tanto, porque en el Marfan sabes que hay patología vascular posible, sabes que en el Marfan se puede disecar un vaso, se puede romper un endotelio, pero lo que seguro que no va a ocurrir en el Marfan es esto. En el Marfan es muy raro que te cuenten que tiene repercusión neurológica, y en la homocistinuria sí te van a contar repercusión neurológica, así que acuérdate, esto es lo que estarían buscando. Esa es la forma de distinguir la opción 1 de la opción 2 en esta pregunta. Ya sé que la habéis acertado
porque de la opción número 1 la mayoría pues no sabéis nada. El problema, si hubieras sabido algo de la opción número 1, hubiera sido que se puede parecer mucho a un Marfan. ¿Cómo distinguirlo? Aquí lo tenéis, lo del cerebro y, cuidado, placas de ateroma, en el caso de la homocistinuria. El Marfan son disecciones de vasos, patología de valvular aórtica, tal, pero no es lo mismo que se forma una placa. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta número 30, una pregunta difícil, aunque la habréis tenido bien, ya digo, porque es lo que más suena, lo del Marfan, y pasamos a la siguiente.